Bueno, bienvenidos a este tutorial. Vamos a estar viendo en esta oportunidad cómo usar dentro de Google Suite hojas de cálculo. Mi nombre es Mauricio Fernández Joino, soy profesor dentro de la Escuela Proa sede Centro, Capital Centro y también en La Calera. Como les decía, en esta oportunidad vamos a estar viendo hojas de cálculo, particularmente cómo crear hojas de cálculo dentro de Google Suite. Vamos a explorar un poco el menú. A través de un ejemplo vamos a ver algunas funciones básicas que hay en ese entorno, y también vamos a finalmente también a mirar cómo guardar y compartir estas hojas de cálculo. En primer lugar, me gustaría saludarlos a todos, a todas personalmente, así que espero que este tutorial pueda ser de ayuda para muchos de ustedes. Sé que las hojas de cálculo no siempre son una herramienta que tengamos a mano, pero creo que tienen un gran potencial para nosotros como docentes. Por eso en este video voy a estar mostrándoles no solo este entorno, sino también algunos ejemplos de aplicación para nosotros como docentes, tanto en el aula como en coordinación de curso o en secretaría. Dentro del colegio hay muchos espacios en los cuales se puede usar las hojas de cálculo. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda me pueden escribir a mi mail, allí lo dejo. Para comenzar, entonces les voy a mostrar unos ejemplos, y a través de estos ejemplos insistir en dos funciones principales que tiene la hoja de cálculo para nosotros, que es la de sistematizar información, ¿no? Tomar información que tenemos dispersa y poder organizarla en este formato que tienen las hojas de cálculo, que son una matriz, ¿no? Y a través de las hojas de cálculo no solo se puede organizar esta información, sistematizarla, sino también procesarla. Y procesarla de modo automático, sin que nosotros tengamos que estar constantemente revisando esa forma de procesar. Una vez que nosotros diseñamos nuestra hoja de cálculo, el programa automáticamente sigue repitiendo la operación que nosotros hemos diseñado a través de distintas fórmulas que por suerte se pueden encontrar en internet en cantidad de tutoriales. Así que bueno, en ese sentido también señalar la importancia de la versatilidad de las hojas de cálculo como una herramienta que pueden ser utilizadas dentro del entorno escolar, haciendo uso de tutoriales que podemos encontrar no necesariamente abocados a lo educativo, sino también a otros respecto a otros entornos, ¿no? Y que nos pueden ser, insisto, de mucha utilidad. Así que bueno, sin más preámbulos, les quiero mostrar un ejemplo que nos va a ser de utilidad para ver esta primera cuestión, que es la de sistematización de la información. Bueno, aquí este ejemplo seguramente muchos ya lo conocen. Es una especie de planilla que se constituye de nombres, como toda base de datos. En la columna, la primera columna horizontal, solemos poner algo que nos indique la forma de identificar a los distintos casos que vamos a estar mirando. En este caso, para la redundancia, los que tenemos como eje ordenador son los nombres y apellidos de los estudiantes, y sobre esto vamos a estar trabajando en nuestra hoja de cálculo. Bueno, aquí en esta planilla, que la trabajamos en los distintos institutos, tenemos la sistematización de la información de notas de estudiantes, ¿no? En cada espacio curricular, a fin de año, nosotros completamos cuál es la calificación final anual, qué nota se saca luego en los exámenes de diciembre si no lo han aprobado, en febrero, y cuál es en definitiva la calificación. Como les decía, esta información está sistematizada, pero lo interesante que hemos generado en esta planilla, que la hemos generado en la coordinación de curso, en La Calera, cuando he estado haciendo una suplencia, es el poder automatizar el procesamiento de la información, y que una vez que se cargue aquí el dato de la nota, automáticamente se nos diga qué estudiantes se están llevando cada espacio curricular. En esta planilla no me voy a detener a explicarla, solo les voy a mostrar que, por ejemplo, puedo ordenarla. Aquí lo que se suma es todos los espacios curriculares que se lleva cada alumno, y yo lo que puedo hacer es ordenarla de mayor a menor y ver
los estudiantes que más espacios curriculares se llevan a los que menos espacios curriculares se llevan. Y de este modo, y también tener cuáles son los espacios curriculares que se lleva cada estudiante, de este modo poder ir siguiendo la trayectoria de cada uno de los estudiantes para hacer ese acompañamiento en las mesas de diciembre y de febrero. También automáticamente esta hoja de cálculo reconoce cuáles son los estudiantes que deben cada espacio curricular y permite a la Secretaría tener estas listas que a su vez son útiles para armar las actas volantes, ¿no? Otra de las cosas que permite esto es tener estadísticas de cuántos estudiantes se llevan los espacios curriculares en diciembre, cuántos los aprueban en febrero, cuántos los aprueban, en diciembre, luego en febrero, y cuáles estudiantes tienen el espacio pendiente al comienzo del ciclo lectivo del año siguiente, de modo tal que tenemos un resumen de cada espacio curricular en relación a los estudiantes que deben la materia y también algún resumen general que nos permite ver que, por ejemplo, en este caso, en primer año, si hacemos un promedio de los distintos espacios curriculares, 10 estudiantes como promedio se llevan una materia, se llevan las materias, ¿no?, en los espacios curriculares. En un espacio curricular en particular, por ejemplo, el máximo ha sido 29 estudiantes llevándoselo, el mínimo ha sido 0 estudiantes llevándose espacios curriculares. Bueno, como les decía, esto como para sistematizar información y notar que también se puede procesar. Otro ejemplo que me gustaría mostrarles antes de comenzar, por ejemplo, también para a lo largo del año poder hacer un seguimiento de las trayectorias de los estudiantes y tener automatizado también índices que nos permiten ver la complejidad de las situaciones con las que estamos lidiando. Por ejemplo, aquí hemos armado un índice a partir de toda una serie de informaciones que tenemos procesadas para cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? Aquí las pueden ver con mayor detalle, las distintas cuestiones que estamos trabajando. No, como les decía, no me voy a detener a explicar, pero sí para que vean que esto tiene toda una complejidad de fondo. Detalles que tienen que ver con las materias previas que los estudiantes tienen, las inasistencias, todo lo cual al mismo tiempo se puede resumir. Por ejemplo, aquí nos indica si el estudiante ha repetido el año anterior, cuántas materias previas tiene, cuántas materias desaprobadas tiene durante el año y cuántas inasistencias tiene. Esto construye un índice que me permite ver en tiempo real si el estudiante está en una situación sin alertas o en dificultad o con peligro, ¿no? Y si yo modifico alguno de estos elementos, por ejemplo, aquí con este estudiante vamos a hacer una pequeña prueba. Voy a mirar la cuestión de la asistencia y en vez de que tenga 5 inasistencias, vamos a sumarle 20 inasistencias más para que llegue a tener 25. Noten que aquí este 5 va a cambiar y se va a convertir en un 25. Esta barra acá está indicando que se está cargando. Puede tardar un poquito al ser un Excel con tantos datos. Ahí se carga 25 y automáticamente en esta otra hoja, fíjense lo que recién estaba como sin alertas, ahora se pasó automáticamente a estar en peligro. Del mismo modo, yo puedo tener en este Excel un resumen de toda la información. Como les digo, detrás de esto hay muchas horas de trabajo para que esto esté preparado y funcione automáticamente. Y me resume cuántos estudiantes están sin alertas, en dificultad y en peligro, en general en todo el colegio y después año por año. En primer año, en segundo, en tercero, en cuarto. Esto tiene hasta cuarto año, ya que el año pasado en la escuela de prueba de la carrera tenemos solo hasta cuarto año. Entonces nos permite hacer una mirada macro también para hacer ese acompañamiento y también tener el detalle luego de los nombres de cada uno de los estudiantes que están en dificultad y en peligro para poder ir
y trabajar directamente con ellos o con ellas. Bien, bueno, como les decía, la intención de mostrar esto principalmente era como para señalar algunos ejemplos y a partir de eso también disparar algunas ideas. Hay un último ejemplo que les muestro muy rápidamente para después retomarlo, que es este que nos sirve para sistematizar aprendizajes. Este lo usamos en la sede de Prueba de la Calera. Hace muy poquito lo hemos diseñado y bueno, ya lo estamos intentando aplicar. Aquí tenemos todos los estudiantes, tenemos una lista de aprendizajes. Por ejemplo, aquí en este espacio curricular, leer comprensivamente, incorporar nuevos conceptos, acercarse a una idea de un endeudamiento externo, identificar modo práctico de distintos elementos que componen un proyecto. Bien. Y para cada uno de estos aprendizajes se indica si el estudiante ha logrado o no el aprendizaje, con un indicador que va del 1 al 4, 1 y 2 siendo no logrado el aprendizaje y 3 o 4 siendo logrado. Lo hemos separado así para poder tener un indicador que marque en el nivel 3 que está logrado, en el nivel 4 que está muy logrado. Entonces, desde muy logrado, regular le decimos, que es algo que está ahí casi de estar logrado porque le falta, y algo insuficiente que está muy lejos de estar logrado. Y después algunos ceros verán también, que quiere decir que esa actividad directamente no se hizo. Esta sistematización nos permite ver en un informe que también se genera automáticamente para cada uno de esos estudiantes ya los aprendizajes, cómo están, si están logrados o si están pendientes. Y también nos permite inclusive generar un informe más detallado en el cual no solo tenemos aprendizajes logrados y pendientes, sino que también vamos a tener aprendizajes muy logrados, aprendizajes logrados y pendientes. Como les decía antes, si yo tomo esta base de datos y modifico algún aspecto, por ejemplo, aquí este estudiante, para que noten la diferencia, vamos a cambiarle momentáneamente todos los 3 por unos. Entonces van a ver que todos los aprendizajes que tenía logrados ahora van a pasar a estar en este estudiante a estar pendientes. Fíjense que lo hizo ahí automáticamente. Yo no tuve que hacer nada. Bien. Vamos a volverlo atrás con control Z para que quede bien. Bueno, luego vamos a poder acercarnos a hacer algo similar a lo que se ve allí, con toda una serie de dominios, de herramientas que lo podremos ver más adelante. Pero lo que quisiera hoy es hacer una introducción, algo muy básico para ver cómo podemos entrar a Excel. Entonces, por eso estoy aquí en este entorno. Una forma de entrar es hacerlo a través de este espacio directamente, apretando hojas de cálculo, lo cual nos va a llevar un espacio en el cual vamos a tener toda una serie de detalles voy a cerrar este así un poquito más rápido. Bueno, aquí tenemos para crear hojas de cálculo. También aquí van a aparecer algunas plantillas que pueden ser útiles para que ustedes puedan explorar. Este es uno de los caminos para los cuales generar una hoja de cálculo. Hacemos clic aquí. Las plantillas que aparecen acá, que si después hacen clic aquí en galería de plantillas se los va a expandir. Hay plantillas que sirven para organizar las tareas dentro de la docencia. Hay otras que sirven, por ejemplo, también para hacer seguimientos de proyectos, con diagramas de Gantt, con distintas herramientas para ver presupuestos, para ver cronogramas. Pueden ser de bastante utilidad. Bueno, aquí este entorno, fíjense que rápidamente hemos creado una hoja de cálculo. Otro de los caminos es hacer a través de Drive. Vamos a mostrar también cómo llegar de esa forma. Vamos a Drive.
a través de cualquiera de los dos caminos podemos llegar a la misma cuestión. Bien, mientras se va cargando esto les voy a comentar. Después vamos a volver sobre el ejemplo que les mostraba recién sobre la organización de los aprendizajes. También para a través de eso poder ver algunas funciones en términos de cómo ubicar la información, distintos tipos de datos que hay en Excel, fórmulas, algunas fórmulas que son matemáticas, otras estadísticas, lógicas, fórmulas de texto. También vamos a explorar un poquito de qué se trata el formato condicional y finalmente vamos a hablar un poco de filtros. Todo eso de un modo muy superficial para aprovechar este video, hacerlo de la forma más corta, pero sí para mostrar algunas funcionalidades utilizadas para nuestra labor, ¿no? Bueno, aquí en Drive, como les decía, también se puede generar una hoja de cálculo. Lo que hay que hacer es hacer clic allí donde aparece nuevo. Si nosotros queremos que nuestra hoja de cálculo se genere específicamente en una carpeta, dentro de una carpeta, accedemos a la carpeta que queremos y ahí apretamos nuevo. Si no, apretamos nuevo aquí, se va a crear nuestra hoja de cálculo suelta dentro de nuestro Drive sin colocarla en ninguna carpeta en particular. Hacemos clic aquí en nuevo, vamos aquí, hojas de cálculo de Google, apretamos aquí y ponemos hoja de cálculo en blanco. Si hacemos clic aquí desde una plantilla, es lo que les comentaba hace un rato, nos va a mostrar todo ese menú de plantillas que son hojas de cálculo ya prediseñadas para distintos propósitos, ¿no? Nosotros no vamos a trabajar sobre eso hoy, sino que vamos a mirar esta hoja de cálculo en blanco. Bueno, algo importante, en primer lugar, por ahí poner un nombre a esto, así después lo podemos encontrar fácilmente. Yo le voy a poner libro 1. Las hojas de cálculo suelen nombrarse como libros cuando uno en una computadora tiene la versión de escritorio de un programa de hojas de cálculo que puede ser Calc o puede ser Excel. También hay otros, pero estos son los dos más utilizados. Naturalmente se pone el nombre libro al archivo. Del mismo modo que en un archivo de procesador de texto el documento justamente toma el nombre documento. Bueno, en este caso toma el nombre libro. El entorno de las hojas de cálculo tiene la particularidad, como les había mencionado antes, de estar organizado de forma de una matriz, ¿no? Con columnas, distintas columnas, A, B, C, D, y distintas filas, 1, 2, 3, 4, ¿no? A nivel teórico, una hoja de cálculo tiene infinitas columnas, perdón, e infinitas filas, ¿no? Eso a nivel teórico. A nivel práctico, una hoja de cálculo tiene la cantidad de columnas que permita la memoria de la computadora, ¿no? O del programa. Si tenemos una computadora un poco más viejita, con menos capacidad de procesamiento, seguramente cuando tengamos un Excel muy pesado, una hoja de cálculo muy pesada, o por ejemplo recién lo que me sucedía que andaba un poco lento, tiene que ver con que hay una hoja de cálculo que tiene mucha información. Bueno, en cambio cuando la hoja de cálculo está vacía, ahí es mucho más liviana y anda más rápido. Por eso hay veces que está bueno no tener toda la información en una sola hoja de cálculo, poder dividirla en 2 o 3 si tenemos mucha información. Ahora en general nosotros trabajamos con una información más o menos limitada, así que podemos hacer muchas cosas dentro de una misma hoja de cálculo. No va a haber mayor inconveniente. Bueno, entonces como les decía, está organizado en forma de una matriz, columnas y filas, y los espacios en los cuales nosotros podemos trabajar son justamente el encuentro entre esas columnas y filas, que son las celdas. Allí tenemos tres conceptos centrales en términos de ubicación: las columnas, las filas y las celdas. Tres formas de ubicarnos. Si yo les pido que nos ubiquemos en la columna F, es esta. Si yo les pido que nos ubiquemos en la fila 8, es esta. Y si yo les pido que nos ubiquemos en la celda F8, es esta, ¿no? Por ejemplo, lo cual puede ser interesante, por ejemplo, si yo quisiera
tengo una información guardada aquí, por ejemplo, el nombre de mi persona, Mauricio, y yo necesito esa información en otra celda, por ejemplo, acá en la celda A2. Entonces directamente pongo igual, escribo F con mayúscula, 2, le doy Enter. No, perdón, F8 era, no, F2. Y fíjense cómo toma la información de aquí y la coloca aquí. No es que la ha pegado, sino que lo que hace es tomar esta información y llevarla visualmente allá. Pero si yo modifico aquí, y agrego mis apellidos, al mismo tiempo esto se va a ver allá. Bien. Entonces, una primera cuestión, esto de las ubicaciones. Hay tres formas de ubicarnos dentro de una hoja: columnas, filas y celdas. Y después hay otra forma de ubicarnos más amplia, que son las hojas. Puedo ver una hoja, puedo crear y hacer una segunda hoja. Acá ven hoja 1, hoja 2. Puedo crear y hacer otra hoja, ¿no? Y a las hojas les puedo cambiar el nombre. Por ejemplo, si yo tuviera aquí el registro de mis estudiantes, de notas, y acá tuviera primer año, y acá tuviera segundo año, y así, ¿bien? Entonces yo podría tener aquí una lista de mis estudiantes con sus notas de cada curso. Bueno, señalado esto de la ubicación, 4 elementos para ubicarnos: hojas, columnas, filas y celdas. Les quiero mostrar ahora algunos elementos dentro del menú que vemos aquí. Lo primero aquí en este primer menú desplegable, algo común de archivo, distintos elementos típicos, ¿no? Para crear un nuevo, abrir otro, importar, descargarlo en la computadora, ver versiones anteriores, enviar por correo electrónico, ¿no? Cambiar el nombre al archivo, moverlo dentro de Drive, crear un acceso directo, eliminarlo, publicarlo en la web, y después algunos detalles extra del documento, que esto tiene que ver en general con la visualización para poder imprimir. Después voy a centrarme en esto de compartir, ahora lo dejo un poquito de lado. Después, en términos de edición, deshacer, rehacer, las fórmulas de copiar, pegar, cortar, ¿no? Buscar, y después cuestiones que tienen que ver con crear o eliminar columnas. Bien, acá en el menú para ver y movilizar, que esto nos sirve para fijar una fila. Por ejemplo, lo voy a mostrar con este Excel que ya lo tengo elaborado. Si yo le pido aquí,